Disculpe, don Antonio Vargas. Sí, conmigo. Mande. Sí, quería hacer una consulta dentro de lo mismo. No quiero alargar más la conversación tampoco. Tengo una consulta sobre el tema de las pautas de evaluación. No sé si estoy preguntando fuera de lugar, pero ¿se va a agregar algún tipo cuando diga actividad evaluada? O sea, pensando en que lo que comentaba don Ramón, que van a realizar cambios. Dentro de esos cambios aparece una pauta de evaluación o una rúbrica que nosotros vamos a estar en conocimiento, más que una pregunta abierta que no sabemos si se va a dar se va a dar o no como positiva o acertada, perdón. Más allá de la retroalimentación que mencionaba la profesora. Pero es una duda, no sé si es factible la pregunta. Sí, yo quería aprovechar de responder. Estoy pidiéndole a Cristian Bucarey, que es de formación continua, que se conecte. Creo que andaba haciendo unos menesteres con sus niñitos ahora. Pero él es el que está trabajando más directamente con la plataforma. Entonces, te pido, Julio, que vamos a dejar esta respuesta para el final, porque técnicamente ahí Cristian nos puede contar las posibilidades de la plataforma, pero ya se la planteamos como una de las cosas que estábamos pidiendo como mejora, que se pudiera esta suerte de verificación. ¿Ya? Así que la dejamos pendiente. Después, al final, le preguntamos a Cristian la potencia o la posibilidad, en este caso, de la plataforma. Muchas gracias. Solamente, Ramón, agregar de que efectivamente hay rúbricas de evaluación en el final del módulo, en los trabajos, sobre todo los trabajos grupales, y van a estar publicadas con las rúbricas evaluativas. Ya. Disculpe, y para el caso de la primera, que se realizó, o la segunda ya, primero o segunda que va en grupo. Es que la primera era verdadero y falso. No, pero de la... ¿De qué rúbrica? De grupal, eso me refiero. Es que lo que pasa es que esas evaluaciones, o sea, no son formativas, no son los promedios o las notas que incorporan no van al promedio final. Solamente son actividades formativas, no son evaluativas. Para las evaluativas que se vengan de aquí en adelante van a aparecer con rúbrica o una pauta de evaluación. O eso es lo que van a responder al final. O sea, te lo estoy respondiendo. O sea, al final de cada semana hay una evaluación, que esa nota sí va, digamos, al promedio general, que es una nota evaluativa, una prueba, digamos, a la semana, y el trabajo final del curso, que también tiene un trabajo grupal que van a ustedes desarrollar con la rúbrica respectiva. Ya, perfecto. Queda claro. Gracias. Bien. Bueno. Entonces, vamos a dar como inicio ya a la clase como más formal. Hoy día nos acompaña, como la semana pasada nos acompaña Joana, que ya la conocen, socióloga de la Universidad de Concepción, magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales de la Universidad de Concepción, además de diplomada en Derecho Internacional, Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y también participante de la Fundación Henry Durán. Bueno, ella es, como ustedes ya saben, encargada de la región de los lagos de la área de promoción, educación y difusión de estudios del INDH. Y nos acompaña hoy día también Paloma Abet de la Torre, que es doctora en perspectiva feminista como teoría crítica de la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Historia, licenciada en Educación y profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile. Y en estos momentos, profesional especialista de la Unidad de Promoción, Educación y Participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nos va a acompañar hoy día para la sesión de hoy, referente a principios de no discriminación y atenciones en el marco de los derechos humanos. Entonces, para no extenderme más, les voy a dejar la palabra a nuestras docentes. Terminando esto, como para adelantar un poco, vamos a tener una actividad grupal. Y ahí yo voy a necesitar un poco que estén atentos a ese momento,
para poder definir y dar las instrucciones para que esa actividad grupal dentro de esta sesión se logre llevar a cabo de manera correcta. Luego de eso vamos a tener un plenario y vamos a poder cerrar la sesión de hoy día. Entonces, sin más, dejo a Joana con Paloma y quedamos. Gracias, Antonio. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Ya. Bueno, como decía Antonio, la clase de hoy va a tener una metodología de trabajo distinta a la de la clase pasada. Vamos a tener un espacio de trabajo grupal y después en la medida que vamos avanzando, se le van a ir dando las instrucciones en relación a los contenidos de la clase. Solamente acotar un punto chiquitito, que hay un foro temático en la plataforma, que también sería interesante que ustedes pudieran plantear este tipo de dudas que aparecen en este corto espacio de clase sincrónica, como para ir avanzando. Así es que también está ese espacio, que también ha sido respondida a todas las dudas y las consultas que ustedes han generado en ese espacio. Así que, sin más, comenzamos con nuestra actividad de hoy, de este diplomado. Bueno, los objetivos ya los vimos la semana pasada, y hoy día vamos a tener un pequeño acercamiento, el primer acercamiento en relación a lo que son las obligaciones generales de derechos humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también nos parece relevante, lo que abunda no daña, corresponde a parte de los contenidos de la próxima semana también. Así es que vamos a comenzar con esta presentación del reconocimiento de lo que son los sujetos de derecho y los sujetos de obligación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven en esta lámina? En esta lámina se plantean algunos elementos que son indispensables, digamos, para poder entender que en el marco internacional de los derechos humanos nosotros nos vamos a encontrar o nos encontramos con dos actores principales, que son, por un lado, los sujetos de derecho y por otro lado, los sujetos de obligación. Entonces, cuando hablamos del sujeto de derecho, hablamos, y todo esto en el entendido de los elementos vistos durante la semana pasada, en relación a este piso mínimo que es la dignidad, y también en el entendido de que estamos hablando de derechos humanos, de derechos subjetivos, los derechos que tiene cada uno de nosotras y cada una de nosotros, y que estos derechos, cuando hablamos de sujetos de derecho, hablamos de titulares de derecho. ¿Y quiénes son los titulares de derecho? Somos todas las personas, somos todos nosotros, todas las personas somos titulares de derecho. Entonces, las personas en este entendido, en esta titularidad, digamos, de derecho, de estos derechos subjetivos basados en la dignidad, las personas tenemos las facultades, y esto está sacado también de la definición que vimos la semana pasada en relación a qué son los derechos humanos, a las facultades que tienen las personas de exigir a este sujeto de obligación, o sea, de exigir al Estado ciertas cosas, porque aquí hablamos de un contrato que se genera entre el Estado y las personas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los sujetos de obligación, estamos entendiendo que existe un Estado que cumple el rol de garante. El Estado es el garante, el Estado es quien tiene el monopolio del uso de la fuerza, las Fuerzas Armadas tienen el monopolio del uso de la fuerza, y los Estados establecen compromisos internacionales a través de los tratados, a través de los instrumentos internacionales, cuyo objetivo es limitar su poder. Entonces, y en estos tratados, en estos instrumentos internacionales, los Estados se obligan a ciertas cosas, ¿ya? Entonces, aquí los sujetos de derecho le pueden exigir ciertas cosas también al Estado, por acción u omisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sujetos obligados, el primer sujeto obligado es el Estado. Y este Estado también en el Estado también existen otros sujetos que están obligados, que también son las personas
que también tenemos responsabilidades, y también las empresas. Las personas tenemos responsabilidades cuando nosotros hablábamos la semana pasada en este marco comprensivo de derechos humanos, responsabilidades en el sentido del vínculo que tenemos con las otras personas también, ¿ya? De este marco de convivencia que tenemos y que debemos cumplir, ¿ya? Y las empresas también tienen responsabilidades. Aquí el Estado es el obligado, pero las empresas también tienen responsabilidades y también podrían afectar los derechos de las personas, ¿ya? Entonces, entendiendo que existen estos dos actores, se va generando este sistema de protección. Entonces, ¿de dónde salen estos actores? ¿De dónde salen estas obligaciones que tienen los estados en los instrumentos internacionales de derechos humanos? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal reconoce a los sujetos de derecho, o sea, a estos titulares de derecho. ¿Cuándo los reconoce? Cuando plantea que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y que están establecidos en el artículo 2 de la Declaración, ¿ya? Entonces, este instrumento marca, digamos, o reconoce lo que son los sujetos de derecho. Y por otro lado, los sujetos de obligación están reconocidos en otros instrumentos internacionales, como son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también vimos algo un poco la semana pasada en relación a el surgimiento histórico de estos, posterior, digamos, a la declaración. Entonces, estos sujetos de obligación se estampan o se profundizan en estos instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que plantea el Pacto de Derechos Civiles y Políticos? Que cada uno de los Estados partes se compromete a respetar y garantizar. Y ahí da cuenta, digamos, de esa obligatoriedad que tienen los Estados para con las personas. Dice, con todos los individuos que se encuentran en su territorio y que estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y por otro lado también se establece que cada uno de los estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, es decir, el Estado está obligado a hacer cosas, a generar acciones, ¿ya? Y esas acciones, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga. Y ahí nos encontramos nuevamente con uno de los principios que vimos la semana pasada. ¿Para qué? Para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, articular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Entonces, ahí está una diferenciación importante, que son que las obligaciones están estipuladas en estos otros instrumentos internacionales y el reconocimiento de los sujetos de derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, relativo a los sujetos de obligación, que en este caso es el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es el gobierno, el Senado, las distintas cámaras del Senado, diputados, los tribunales de justicia, las Fuerzas Armadas y los policías, también los funcionarios municipales, pero además de esto también, y que también fue comentado en la clase pasada por una compañera, los particulares con aquiescencia estatal, es decir, cualquier función, cualquier persona que cumpla una función a costa del Estado, ¿ya? También son considerados sujetos de obligación. Entonces, aquí tenemos a todos los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango, ya sea nacional, regional o local. Y eso está establecido también en un instrumento que es la Observación General número 31 del Comité de Derechos Humanos.
Entonces, ahí las referencias a quiénes componen o quiénes son los sujetos obligados. Entonces, en este entendido, digamos, de este marco comprensivo de los derechos humanos, nosotros la semana pasada planteamos estas dimensiones de los derechos humanos que se van vinculando y que nos permiten tener una mirada mucho más holística, mucho más profunda respecto de lo que son los derechos humanos. Tenemos aquí la dimensión jurídica. Entonces, la obligatoriedad de los derechos humanos responde un poco a esta dimensión jurídica en el sentido de que se encuentran estas obligaciones en los distintos tratados, en las distintas convenciones, en los pactos internacionales, y que también en el nivel, digamos, más micro, más local, de los distintos estados, en las constituciones y en las leyes, ¿ya? Entonces, ¿y estas obligaciones qué hacen? Mandatan al Estado, le dicen las cosas que está permitido que los estados hagan y las cosas que los estados se deben restar de hacer, ¿ya? Cuando nosotros veíamos esta declaración de qué son los derechos humanos, decíamos que hay cosas que el Estado debe hacer, que son las cosas, esta obligación positiva, y ciertas cosas que el Estado debe abstenerse de hacer, ¿ya? Entonces, ahí se explica, digamos, cuáles son estas obligaciones del Estado. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones del Estado, nosotros, bueno, hay varios instrumentos, hay varias referencias bibliográficas que plantean cuáles serían las obligaciones del Estado. Pero nosotros hemos querido enfatizar, digamos, en estas 5, antes eran 3 que profundizamos bastante, pero ahora ya hemos establecido que estas son las 5 obligaciones más, con más consenso, digamos, en términos de lo que se ha revisado. Entonces, los estados tienen la obligación, primero, de respeto, la obligación de respetar. ¿Qué quiere decir eso? No impedir el acceso o la realización de los derechos humanos. Un ejemplo de esta obligación podría ser que los estados no pueden torturar, no pueden discriminar, hay prohibición absoluta de tortura, no se puede discriminar, los estados no pueden impedir el ejercicio de derechos de las personas, los estados no pueden ejercer violencia innecesaria. Entonces, el respeto está asociado a esta obligación negativa de la que hablaba anteriormente. La obligación de protección de los derechos humanos dice relación con, como dice, evitar que terceros priven a alguien de sus derechos. Es decir, por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar. O sea, aquí el Estado tiene que generar acciones, programas para proteger a las víctimas de violencia. El Estado tiene que proteger a las personas que se encuentran privadas de libertad. Entonces, debe generar acciones, debe tener un sistema penitenciario que lo obligue, digamos, a esta protección. El Estado debe generar acciones de protección para que las personas, los niños, las niñas, tengan acceso a la educación, ¿ya? Entonces, ahí se ve en esos ejemplos reflejada esta obligación. La obligación de realizar está relacionado con las cosas que el Estado tiene que hacer, o sea, generar condiciones para que yo pueda ejercer efectivamente mis derechos. Es decir, el Estado debe construir rampas para que las personas con discapacidad puedan acceder a los edificios públicos, el Estado debe construir carreteras, el Estado tiene que hacer cosas para que yo pueda hacer pleno ejercicio de mis derechos. La promoción está relacionada con que dar a conocer los derechos para que la ciudadanía pueda ejercerlos y exigir su cumplimiento. O sea, no tiene ningún sentido tener toda esta batería de derechos y una batería de normativas que me permitan a mí ejercer mis derechos si yo no tiene ningún sentido
si yo no puedo ejercerlos o no, o desconozco cuáles son mis derechos. Entonces, por lo tanto, el Estado tiene que hacer promoción de aquello. O sea, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando uno va a un centro de salud y tiene la posibilidad de ver alguna información ahí respecto de, por ejemplo, la ley de derechos del paciente, cuando uno va a una comisaría y tiene acceso a conocer o a ver los derechos del detenido. O sea, de eso hay muchos ejemplos. Salud hace promoción respecto de los derechos de las personas habitualmente. Entonces, ahí se da cuenta y se visibiliza esta obligación de promoción. Y por último, la obligación de reparación o de reparar, que yo creo que es una de las que estamos más al debe y que indica que de forma integral la idea es que los estados procuren restablecer la situación anterior a la violación de los derechos humanos, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que puedo decir? Que igual existe harta discusión en relación a que si esta reparación efectivamente va a llegar a establecer o a restablecer una situación anterior o efectivamente va a, porque la vulneración ya está ejercida, entonces difícilmente puedo volver a la situación anterior, pero el sentido es que los estados se hagan cargo de estas violaciones de derechos humanos y puedan restablecer en algo el daño causado. Entonces, todas estas obligaciones dan garantía a los derechos humanos. Joana, quizás y solo hacer una acotación, Curso, buenas tardes, es que la obligación de reparación también tiene otras obligaciones dentro de esto grande que llamamos reparación, o sea, reparar implica en primer lugar investigar, dar debida diligencia y sancionar a lo menos. Entonces, en esta obligación de reparación se incluyen todas estas acciones y claramente es un desafío siempre político, pero yo también diría que ético la reparación. Porque nosotros nos podríamos preguntar hoy día, ¿cierto?, cuál podría ser la reparación para Fabiola o para Gustavo, qué ellos considerarían que sería una reparación. Y lo señalo así porque no solo Chile, sino que varios otros países han tenido muchas dificultades cuando han tenido que enfrentar políticas de reparación en distintos contextos. Estoy pensando en España, cuando tuvieron el fenómeno de la ETA, que tuvieron muchas víctimas y trataron de desarrollar políticas de reparación, y siempre eso es muy complejo porque, insisto, hay un componente ético que no podemos desconocer en el desarrollo de esas políticas. Eso. Por eso genera mucha controversia esta última obligación y los estados están obligados también a cumplir con cada una de estas mínimas obligaciones. En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales también hay otras obligaciones que ustedes las van a ver en la medida que este diplomado avance, pero ahí podría comentar que lo que se establece es una obligación mínima esencial con cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, con el derecho a la salud, a la educación, a la previsión. Entonces, ahí tenemos un piso mínimo o una obligación mínima esencial que los estados están obligados, ¿ya? Eso, por esta parte. Gracias, Ahí, Joana. sí. No sé si alguien a lo mejor tiene alguna consulta o duda, vamos avanzando, también te pueden ir ocupando el chat, porque estas obligaciones, bueno, hay que llevarlas a la práctica y una manera de hacerlo es respetando principalmente el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, lo primero que les queríamos pedir, a mí, si pueden... hay alguien que dice que si podemos enviar las presentaciones antes.
no tendríamos problemas, por lo menos nosotros lo podríamos haber enviado, como que ahí lo pueden ir coordinando. Yo sí, si pueden poner, ya tú estás compartiendo la pantalla porque no tengo problema en que a lo mejor lo veas tú, pero era que si podían contestar cómo definirían la igualdad. Entonces, si pueden entrar al Menti, al www.menti.com, con el código 4039814, y colocarla. Sí, Vamos a dejar acá en el chat también para que puedan sí, entrar por ahí. ya. Para las personas que se animan a ir contestándolo cómo definiría la igualdad, yo quiero tomar un comentario que ya hicieron en el chat con respecto a la obligación de respeto. Como el ejercicio que quizás queremos pedir con Joana es que vayamos analizando, conociendo el marco de derechos humanos y después analizándolo en el sentido de cuáles son como las falencias que a veces tiene en su práctica, ¿ya? Porque ejemplificaciones con respecto a que no se cumplen los derechos humanos, lamentablemente tenemos varias. Entonces, para Jacqueline, que me pregunta con la obligación de respeto que no se estaría cumpliendo con los pueblos originarios, sin duda que eso ocurre, ¿ya? Y ocurre en distintos niveles. Entonces, tenemos muchos ejemplos de que no se cumplen con estas obligaciones, ¿ya? Pero también, y eso es el objetivo de este diplomado, es que nosotros vayamos conociendo mejor ese marco y también ir reconociendo ciertos avances, porque también esa como idea de que no hemos avanzado nada es errónea, y un poco eso es lo que nosotros también les vamos a ir demostrando, ¿ya? Pero sin duda que el desafío del cumplimiento cabal es enorme, porque además todo lo que hemos estado explicando son las condiciones básicas, mínimas, el estándar básico, ¿ya? Por eso que hablamos también de este horizonte utópico, porque la concepción de la dignidad y del respeto de nuestra dignidad se ha ido profundizando, y eso hace que incluso vayamos modificando algunas prácticas, algunas normas, en pos de conseguir ese reconocimiento de la dignidad, ¿ya? Ahí yo ya estoy viendo la nube que se está armando. Han contestado ya 6 personas y 7 ahora, y dentro de las palabras que después la vamos a pegar en el PowerPoint, ya para que ustedes también reconozcan qué fue lo que reconocieron como, como, como igualdad. A ver si yo aquí puedo, ahí la pueden ver, ¿ya? ¿Ustedes? ¿Sí? Sí, ahí Sí, estamos, ahí sí. ahí sí, es que esto es tan complejo, ¿cierto? De que uno a veces puede ver la pantalla, pero no los ve usted, entonces, ¿saben ustedes? Pero ahí están, ciertas palabras. Ustedes definirían igualdad como oportunidades, reconocimiento, acceso a los mismos derechos, grado de equivalencia, arbitrario, mismos derechos, un derecho en sí mismo, sin diferencia, lo mismo para todos, ¿ya? Paridad, condición, integración. Efectivamente, cuando hablamos de igualdad, ¿cierto? Asociamos generalmente a esta idea de que hay una equivalencia, de que es lo mismo, ¿ya? Sin embargo, para que se produzca esta igualdad, se tienen que dar ciertas condiciones, y lo que ocurre con la igualdad y la no discriminación es que es un principio de los derechos humanos, como lo explicó Joana la semana pasada, pero también es un derecho, ¿ya? Y nuestra intención es que ustedes puedan conocer cómo el marco de derechos humanos define la igualdad y la no discriminación, porque a veces en el espacio público hablamos de o asociamos la igualdad, por ejemplo, a las oportunidades, a los resultados, a partir de la misma cancha, ¿cierto? Tenemos varias metáforas para eso. Hay gente que también lo asocia con el mérito, pero la verdad es que desde el marco de derechos humanos hay una definición, ¿no? Que son las que vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a tener ahí sus concepciones, que la idea es que también, por eso se los vamos a pegar después en el PowerPoint cuando se los enviemos, para que ustedes también vean cuánto cambió a lo mejor con el proceso formativo esta idea que tenían primero
de igualdad con el reconocimiento que están en los distintos instrumentos de la igualdad, ¿ya? Voy a dejar de compartir, entonces, y ahora, o sea, eso, porque comparto yo el PowerPoint, entonces. Disculpen que... no, No hay problema, esperamos. ¿ya? Entonces, ustedes saben que la definición de igualdad está presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también está presente tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿ya? Y en casi todos los instrumentos, dentro de sus 3 primeros artículos, encuentran algo referido a la igualdad y a la no discriminación, ¿ya? Entonces, aquí que ya están viendo, entiendo, el PowerPoint. Sí, estamos Yo- viendo. ¿Lo estamos viendo? Sí, Así es. ahí sí. ¿sí? La idea, porque creo que por el tiempo vamos a tener que acotar un poquito, es que ustedes después puedan revisar estos instrumentos, ¿ya? El del Pacto de PIDESC y el Pacto de Derechos Civiles, en especial esos artículos que van a estar ahí, ¿ya? Para que vayamos haciendo esa contrastación. Es importante, para nosotros es súper importante que ustedes conozcan las fuentes de derechos humanos, ¿ya? Porque a veces nosotros, o uno lee autores, bibliografía de gente que se refiere a lo que dicen, pero uno no va a la primera fuente. Y estas son las primeras fuentes que para nosotros es súper importante que ustedes se familiaricen con ellas. Ahí tienen una foto donde salen estas cartillas que yo tengo acá también en mi casa, que las tengo todas, que este es un material que siempre entregamos en nuestras clases, pero que ahora por la pandemia no podemos, pero en algún momento esperamos, ¿cierto?, que las puedan tener, y pasamos el dato además que las pueden solicitar para sus propios servicios, ¿ya? Entonces, retomando las definiciones, está presente en el artículo 7 de la Declaración Universal, y fíjense que ahí señala, todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a la igualdad de protección ante la ley, todos tenemos igual derecho a la protección contra toda la discriminación, y que infringe esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación, ¿ya? ¿Dejé de compartir por error o están viendo mi PowerPoint? Ahora estamos viendo tu PowerPoint. Ya. Un segundo. Entonces, lo que queremos señalar es que desde la declaración y el resto de los instrumentos se reconoce que las personas somos distintas, ¿ya? Y que en el reconocimiento de esa diversidad humana, lo único que nos iguala es nuestra concepción de dignidad, que todos somos igualmente dignos, ¿ya? Y para poder hacer ese reconocimiento es que a veces los estados tienen que desarrollar acciones y dar un trato diferenciado en pos del reconocimiento y el ejercicio de esa igual dignidad, ¿ya? Y es por eso que ustedes ahí tienen como cita una frase de Norberto Bobbio, que refiere a que por regla de justicia se entiende la regla según la cual se debe tratar a los iguales de modo igual, ya los desiguales de modo desigual, ¿ya? Aunque es un juego de palabras quizás parece un poco complejo, lo que queremos insistir con esta definición es que tener que el Estado actúe de manera igualitaria, sin reconocer la diversidad, puede a veces conllevar un acto de discriminación. Porque la obligación del Estado es poder generar las condiciones para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos en igualdad, en el reconocimiento de nuestra dignidad, ¿ya? Entonces, alguien ha escrito en el chat y no puedo estar viendo, no sé si van recogiendo cosas o me van ahí avisando, es que no logro yo estar con el PowerPoint y la... Yo veo el chat, Palo. Dale, ya. Sí, que como me aparece el mensajito, no sé si han hecho alguna pregunta, por eso lo señalaba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define la discriminación desde el marco de derechos humanos?
Y vamos a insistir con eso porque a veces nosotros tenemos la sensación, la percepción de que fuimos discriminados, ¿ya? Entonces, algo que es importante que reconozcamos es que la discriminación está determinada por una acción. Es decir, nosotros, ¿cierto? Como personas, con nuestras diferentes culturas, nuestra diferente cosmovisión, nuestra diferente formación, vamos categorizando nuestra realidad, ¿ya? Según nuestro contexto histórico cultural. Y eso que se transmite puede ir cargado, ¿cierto?, de apreciaciones positivas o negativas con respecto a ciertas cosas, a ciertas personas, a cierta realidad. Y esa categorización necesariamente conlleva un pensamiento y una emoción. Sin embargo, para que haya una discriminación es que debe haber una acción, ¿ya? Entonces, con esto es central porque nosotros a veces ocurre que decimos, me sentí súper discriminada. Y yo no quiero desmerecer eso, que yo creo que todos hemos experimentado, ¿cierto? Alguna vez sentirse discriminado. Sin embargo, desde el marco de derechos humanos está muy definido cuándo ocurriría una discriminación. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando hoy día, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros tratamos de señalar es que cada uno de nosotros mira su realidad desde su propia subjetividad. ¿Mm? Y por lo tanto, podemos a veces percibir al otro, lo diferente, como una amenaza, ¿ya? Pero también podríamos definir al otro, a la otredad, ¿cierto?, desde una concepción de inferioridad. Y eso es lo que justamente desde el marco de derechos humanos se quiere erradicar, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de lo que nos ocurre con lo que no consideramos iguales a nosotros, ¿cierto? Uno puede, por ejemplo, criminalizar conductas que considera desviadas, como fue como lo que pasa, por ejemplo, esta asociación que se hace entre pobreza y delincuencia, y tenemos a lo mejor normas que contravienen el principio de igualdad y no discriminación, como hoy día el control de identidad, que es o sea, se supone que habíamos avanzado de la detención por sospecha, pero ahora se instaló este control de identidad que tiene muchos elementos que son cuestionables desde el marco de derechos humanos, porque hay una subjetividad en quien observa para pedir el control de identidad, y todos sabemos en qué partes de Chile se hacen los controles de identidad, no en todas partes, ¿cierto? Pero también en esta mirada de la otredad yo puedo verla como desde la patologización, que es lo que históricamente ocurrió, por ejemplo, con la diversidad sexual, ¿cierto? El pensar que hay unas conductas que salen de la norma, de lo que yo concibo que es lo correcto y lo adecuado, ha generado esta patologización, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿ya? Pero también podemos tener una mirada pater o maternalista, nosotros decimos, ¿cierto?, a ciertos grupos que nosotros percibimos como vulnerables, ¿ya? Porque desde el marco de derechos humanos hablamos de grupos de especial protección, ¿ya? Y ahí un ejemplo que tenemos para ello es lo que pasa con la población con discapacidad, en donde ustedes piensen que a principios del siglo pasado en la normativa de nuestro país se hablaba, por ejemplo, de la educación para los idiotas. Ese era el lenguaje que se utilizaba, ¿cierto? Y de eso sería impensado que tuviésemos una normativa así, y hay todo otro vocabulario, otra forma de denominar y otros dispositivos legales que se han generado justamente para ir rompiendo esta lógica que era profundamente discriminatoria. Entonces, aquí ustedes tienen una definición del concepto de discriminación que aparece en la observación general número 18, ¿ya?, del Comité de Derechos Humanos, es decir, el que resguarda el cumplimiento del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ¿qué dice esa definición? Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinado motivo, como la raza, color, el sexo, idioma, religión, opinión política de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica,
el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. ¿Bien? Si se fijan, hay al inicio, y por eso que están destacadas acciones, ¿cierto? O sea, el concepto de discriminación refiere a una distinción, exclusión, restricción o preferencia, que se base en determinados motivos, y los enumera. Quiero que se fijen en esa parte, en esa enumeración. ¿Qué categoría no está presente? Ahí. Y que hoy es central, es parte de nuestro debate. ¿Qué palabra no está? ¿Qué concepto no está? Diversidad. Género. ¿Ya? Género. No está género, ¿cierto? Y alguien dice, oh, entonces ahí esta normativa es discriminadora. No. Por eso que lo analizamos de esta manera. Esos determinados motivos y ese listado, por decirlo así, que aparecen, son lo que desde el marco de derechos humanos decimos categoría sospechosa. Pero si se fijan, tiene una cláusula abierta, cualquier otra condición social. Y esa cláusula abierta es la que permitió poder ir demostrando que habían grupos y habían categorías que no estaban en esa definición que hoy día las tenemos. O sea, de hecho, por ejemplo, ahí tampoco aparece edad, y hoy día sabemos que existe discriminación por la edad, y por eso que además hay una convención de las personas adultos mayores que emergió, ¿cierto? Está género, la diversidad sexual tampoco aparece ahí, pero esta cláusula abierta es la que nos permite. Entonces, la discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia, que se base en cierta categoría sospechosa, que ahí está un listado, y lamentablemente todos los convenios y los pactos tienen una cláusula abierta porque los seres humanos nos inventamos formas de discriminar. Lo que hoy día nosotros existe, ¿cierto? Como la gordofobia, ¿ya? Alguien no lo hubiese pensado, ¿cierto? Hace 5 años atrás, y hoy día eso forma parte, porque lamentablemente los seres humanos somos así. Por lo tanto, siempre queda una cláusula abierta, ¿ya? Y que tienen por objeto resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de un derecho. Eso es lo que no se nos puede olvidar. Entonces, a veces ahora ya pensemos, esas veces que me sentí discriminado, me sentí discriminado y me discriminaron, afectaron un derecho, menoscabaron algo a mí que no pude ejercer mi derecho. Esa es la pregunta. Bueno, acá tienen otra definición, y es de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que ya es del 2013. Entonces, por eso nosotros les decimos que la noción comprensiva de derecho humano nos da cuenta de normas, pero también de un componente político y uno ético, porque este reconocimiento de más categorías es fruto de esa profundización con respecto a la dignidad y de la movilización de distintos colectivos. Entonces, aquí, en esta convención, la discriminación puede estar basada en motivos y miren, ahí van apareciendo otras categorías, ¿se dan cuenta? Edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, identidad cultural o cualquier otra naturaleza, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida, desplazado interno, pusieron todas las categorías asociadas al mundo de la migración, ¿cierto? Discapacidad, características genética, condición de salud mental o física, o cualquier, incluyendo infectos contagiosos. Miren todo lo que nos pasó con el COVID de este año, sí que cae incapacitante, o cualquier otra, ¿ven? Siempre también cualquier otra está, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo los avances. Entonces, los elementos de la discriminación. Para que haya discriminación, que como he querido ir explicando, tiene que haber una acción. Lo primero que yo tengo que hacer es poder comparar a dos sujetos o grupos de sujetos, ¿ya? Entonces, nacionales, migrantes, ¿ya? Mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes, adultos, ¿ya? Lo que sea, pero tiene que haber el poder que yo pueda demostrar que hay dos sujetos o grupos y que hay un trato diferenciado, ¿ya? Y que ese trato diferenciado se funda. O sea, que ese trato diferenciado que ya sabemos que el Estado puede vulnerar por acción o por omisiones, porque hace o deja de hacer algo, que se funda en determinados motivos, que puede ser
las categorías sospechosas que ya hemos enumerado, o cualquier otra. Y que causa, por lo tanto, un perjuicio, ¿ya? Que anula o menoscaba el ejercicio de nuestros derechos. Ahí está la clave, me tiene que tiene que haber un perjuicio, y ese perjuicio puede ser directo o indirecto, porque vamos a ver que puede que no haya ninguna intención de generar eso, pero es lo que se genera en la práctica, lo que hablaba en la otra clase de los resultados. O sea, yo puedo crear una normativa creyendo, colocando todas las alertas, pero en el resultado de esa política, por ejemplo, que yo desarrollo, hay un perjuicio indirecto para la persona. Entonces, solo ahí habría perjuicio. Porque si yo hago un trato diferenciado con un fin legítimo, no habría discriminación. Entonces, voy a colocar un ejemplo. La beca indígena para acceso a la educación superior establece un trato diferenciado basado en una categoría, que es, ¿cierto?, la condición étnica, ¿ya? Pero cuyo fin es legítimo, que es lograr que en el reconocimiento de que de que la población indígena en Chile ha sufrido una discriminación y que ha afectado el desarrollo pleno de sus capacidades, y por lo tanto, que además ha dificultado su acceso a la educación superior, es que el Estado toma una medida. Entonces, ese trato diferenciado tiene un fin legítimo y razonable y objetivo, que es promover el acceso a la educación superior. ¿Ya? Sin embargo, hay acciones que los estados pueden hacer, ya sabemos, acción o omisión, que sí generan discriminación. Y tenemos por un lado lo que se conoce como discriminación directa, que se da un trato desfavorable o ventajoso a algún grupo. Eso hoy día cada vez está más regulado, así que es difícil encontrarse con discriminaciones directas, pero las hay, ¿ya? Y la más interesante y la más compleja de observar y por tanto de modificar es lo que se denomina la discriminación indirecta, que como dice el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que resguarda, ¿cierto?, el cumplimiento de este pacto, refiere a discriminación indirecta como leyes, políticas o prácticas que en apariencia son neutras, pero que influyen de manera desproporcionada en los derechos del pacto afectados por los motivos prohibidos de la discriminación. Entonces, en general hablamos de discriminación indirecta cuando hay una medida que se considera neutra, pero cuyos resultados o impactos se producen de manera desproporcionada en un grupo de nuestra población, ¿ya? Y evidencian estos programas, ley o norma, un trato que es uniforme o idéntico cuando a veces no tiene que ser idéntico, por lo que ya explicamos anteriormente, ¿ya? O sea, a veces el querer dar el trato idéntico es justamente lo discriminatorio, ¿ya? Sin considerar esa diversidad que tenemos, ni las ¿Podría ser condiciones. un programa de admisión escolar, por ejemplo? Pensé, mira, hay un ejercicio ahí que justo habla, hay gente que ha dicho que sí, que el sistema de admisión escolar hoy día, para las personas que no lo conocen, que está haciendo tú te refieres al proceso, ¿cierto? Porque es online. Hoy día Sí, cualquier claro. persona que postula es online. Y por lo tanto hay localidades que no tienen acceso. Se supone que el Estado ha tomado medidas para llegar a esas localidades, pero hay gente que aún así acusa de que no ha podido hacer el proceso, no ha sido bien acompañada porque no se han generado las condiciones, es decir, el Estado no ha realizado. Ahí podría estarse produciendo una eventual vulneración, ¿ya? Y Gracias. aquí para recalcar esta idea de que no toda distinción es una discriminación, como dice la observación general 18, no toda diferenciación de trato va a constituir una discriminación si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos, lo que persigue un propósito legítimo en virtud del pacto, ¿ya? Entonces, esa es la mirada. Cuando tenemos que ver estas distinciones que se hacen, hay que mirarla con esta lupa, chequear si efectivamente son razonables y objetivos
y el propósito es legítimo. Nosotros este año estuvimos bien monitoreando lo del derecho a la educación y les podré decir que estamos ahí dentro de los análisis que se hacían. El Estado permitió que se flexibilizaran los recursos de la ley CEP, ya la ley de subvención escolar preferencial. Y uno dice, claro, bien, había que tener esa flexibilidad este año, si estamos todos sobrepasados, ¿cierto? Sin embargo, cuando fueron a la comisión de la Cámara, los representantes de los distintos niveles del sistema educativo, yo escuché la presentación de la gente de las escuelas de adultos, ¿ya? Y el mundo de la educación de adultos no tiene ley CEP. Entonces ellos no tuvieron ni un recurso más, y ese era su reclamo. Entonces uno decía, ¿sí? ¿Las escuelas especiales tampoco tienen ley CEP? Sí, tampoco, efectivamente, Priscila, gracias. Entonces se dan cuenta que una medida que es positiva, sin duda, o sea, flexibilizar una ley que es muy rígida en cuanto al uso de sus recursos, parecía razonable y objetiva y tenía un propósito legítimo, pero esa entrega de recursos frescos no le llegó a todas las escuelas, porque hubo varias que se quedaron sin esa posibilidad porque no les aplica, ¿ya? Entonces, es interesante poder verlo así, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, la que se denomina la discriminación estructural, que refiere, ¿cierto?, a que hay determinados grupos en nuestra sociedad, en la población, que por complejas y diversas prácticas que son culturales, institucionales, sociales, no logran ejercer sus derechos en la misma medida que el resto de la población. A pesar que estas exclusiones, como yo les decía hace un ratito, hoy día por suerte ya no están consignadas en nuestras leyes y eso es un avance, pero sí se produce igualmente esto que se denomina discriminación estructural, que nos permite reconocer una sistemática subordinación de ciertos colectivos en que por este entramado social complejo no han estado marcados por la discriminación, los prejuicios, los estereotipos, y por lo tanto no han podido ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Entonces nosotros podríamos decir, claro, aquí está todo el mundo en América Latina, no solo en Chile, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, pero yo conozco un grupo de juristas ahí que se la está ingeniando porque quieren demostrar que habría discriminación estructural, por ejemplo, en Chile, con respecto a los niños, niñas y adolescentes de Sename. Porque todos los que conocemos en algo en ese sistema sabemos que si tú eres un niño o una niña Sename en segundo básico y tienes ese estigma, ¿ya?, te acompaña todo tu proceso de escolarización. Nunca más dejas de ser un niño o niña Sename para el sistema. Siempre va a estar entre tus antecedentes eso, que genera una discriminación que es estructural, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tratamos de explicar hoy día, ¿cierto?, es que como partió la yo explicando al inicio, todos somos sujetos de derecho, ¿ya? Y dependiendo de nuestro grado de autonomía, también podemos ser sujetos de protección. Porque hay distintas situaciones en las que podemos estar en una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando tenemos autonomía reducida, que es lo que le ocurre hoy día a las personas mayores, a los niños y niñas, a las personas con discapacidad. Cuando estamos en una situación de diferenciación de poder importante, es decir, estamos bajo el poder del Estado, ahí está todo el mundo de las personas privadas de libertad, pero también cuando nos estamos viendo en regímenes de excepción o tenemos personas en regímenes de internación, ¿ya? Y hay situaciones histórico-culturales que también nos pueden colocar en una situación de especial protección, que es lo que pasa con el mundo indígena, las personas migrantes, las mujeres y la diversidad sexual, ¿cierto? Entonces, para todos estos diversos grupos es que el sistema, el marco internacional de derechos humanos, ha ido creando distintos pactos y convenciones que nos ayudan a dar mayor protección, mayores garantías para que puedan ejercer sus derechos, pero en ningún caso es que tengan más derechos, ¿ya? Así tajantemente, porque lo que a veces sale como pregunta, o sea, que las mujeres tienen más derechos, los indígenas tienen más derechos que yo, no. Es como en el reconocimiento de su histórica discriminación y desigual acceso al ejercicio y goce de los derechos, es que se crean medidas de especial protección, ¿ya? Entonces, ahora la idea es que ustedes puedan trabajar en grupo, ¿ya? En donde vamos a tratar de aplicar esto que hemos ido trabajando hoy día.
Y para eso, entonces, tienen que ingresar ese Paddle que está ahí, que también, supongo, voy a dejar de compartir ahora, porque se los voy a copiar en el chat para que puedan entrar, y van a ser divididos en 5 grupos, ¿ya? 5 grupos y van a tener un caso distinto cada uno, ¿ya? Están ahí agrupaditos por color, yo les puse grupo 1, 2, 3, 4, 5, pero además tienen unos colores diferenciados, así que Antonio me imagino que va a generar los grupos. Yo voy a poner el link ahora, espérenme un cachito que lo copió, y se van a ir a trabajar un ratito, ¿ya? Entonces, todos los grupos tienen que contestar las mismas preguntas, ¿ya? Si ya pueden estar en el Paddle, van a poder ver que están en la columna izquierda de sus pantallas, entiendo yo. Si mal. ¿Ya? ¿Lo están viendo? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, ahí Sí, se les puede deja. ver. Ya, qué bueno. En la columna 1 tienen una campaña danesa, pero eso es para que lo miren después con calma, y también está la observación general que se las colocamos ahí, pero cada grupo tiene que contestar estas preguntas. Identifiquen el sujeto de obligación y el sujeto de derecho, cuáles son o serían los derechos o derechos afectados, si es que lo hubiera, cuál sería el motivo que explica lo que está ocurriendo, qué instrumentos de derecho humano está garantizado ese derecho y por qué consideran que es una situación de discriminación o no, ¿ya? Entonces, cada grupo tiene un caso distinto, son 5 grupos, ¿ya? Ahí están, y la idea entonces es que vayan contestando las preguntas, entonces ahí ven que aparece un circulito con más, ahí cualquiera uno de ustedes escribe y va poniendo las respuestas que después vamos a ver, ¿ya? ¿Paloma? Son las 8, sí. Una consulta para ir preparando. ¿Los grupos se van a formar aleatoriamente o por color? Sí. Aleatoriamente. Sí, aleatoriamente. Aleatoriamente, ahí los dividen y ustedes entonces van a tener este espacio. Son las 8:15. ¿Les parece que, no sé, por 20 para las 9 podamos volver todos juntitos para que... Siempre va a ser poco tiempo, siempre vamos a querer debatir más, pero ¿cómo saben en qué grupo quedan? Eso Antonio organiza. Les va a llegar nomás ahí el grupo y por lo tanto, yo lo que Antonio les los va a propongo... distribuir. Sí, lo que yo les propongo es que si hay un grupo que escribe una cosa, entonces se van quedando con el resto. Pues sí, ahí todos van a poder ver el muro cómo va quedando con las opiniones de cada uno de los grupos, ¿ya? Bien. Ya. Una cosa como a tener en cuenta, una vez que yo cree los grupos aleatoriamente, va a aparecer un mensaje en Zoom haciéndolo una invitación a unirse a una sección más pequeña de grupos del Zoom. Ahí lo que hay que hacer clic es en entrar. Ojo ahí porque hay un botón al lado que dice dejar para más adelante, ese no. Hay que entrar en el botón que dice entrar. Se puede demorar unos segundos, así que ahí hay que tener un poco de paciencia para no perder la conexión. En todo caso, si hay algún problema, ahí me puede avisar, digamos, esta pantalla va a seguir funcionando y ahí yo voy a poder dar las indicaciones para que puedan entrar y ser asignados en caso que haya algún problema. Lo que insisto es que va a aparecer un mensaje invitándolos a entrar a un grupo y ahí ustedes hacen clic en entrar. Sí, una segunda cosa es que 5 minutos antes de que volvamos yo les voy a enviar un mensaje para que vayan finalizando la actividad del grupo, ¿vale? Entonces voy a hacer la sección de los grupos. Sí, entiendo, porque pregunta, ¿cierto?, cómo distribuimos los casos, que no es que tú vayas a poder poner grupo 1, 2, 3. ¿Tú puedes ponerle el número a los grupos? Entiendo que no. Solo se arman los grupos, ¿cierto? Claro. Pero por eso les digo que el primer grupo que conteste algo en el grupo 1 que está en el Paddle, ya, ustedes asumen que pueden ocupar cualquiera de las otras columnas, ¿ya? Nosotros igual vamos a estar monitoreando ahí, chequeando cómo van completando las preguntas, Claro, ¿ya? van a ir asignándose. Por eso igual, Joana, Paloma, les pido que también van a ser asignados aleatoriamente, pero ahí que me esperen un poco. El resto sí, hace clic ahí en el botón aceptar. Entonces voy a asignar las 5 sesiones grupales aleatoriamente. Tú deberías
definir qué grupo es cada uno. Antonio. Ya, vamos a mandar un mensaje, digamos, general, digamos, para que quede claro, ¿vale? Ya. Disculpe, tengo una pregunta. ¿El mensaje dónde va a llegar? ¿A nuestros mails? No, ¿Te aparece? debería activarse en los chats de los grupos de cada sección. Ok. Paciencia. Sí, Gabriela, uno de repente aparece en un grupo, te va a aparecer una pantalla ahí, pero en tú mismo, donde estáis bien, mirando, no es que te llegue un mensaje aparte. Estaba viendo el link que enviaron y aparece como 5 grupos, ¿cierto? Sí. Lo más práctico será que el primer grupo le toque el color del grupo 1, para que vamos a estar enredando en el primero que toma cada caso, sino que ya vienen con Sí, lo va a asignar Antonio. operativo. Grupo Esto 2 que tome el grupo 2. Y así, claro, más va a fácil. depender ahí si aparece el número del grupo también. Vamos a ver. Pero voy a asignar ahora y a ustedes apretan aceptar. Entonces ahí debería llegarles la invitación y ahí ustedes van a ingresar. Antonio, ¿Sí? ya. A mí me aparece aquí sesión de grupo pequeño 1. ¿Me uno o me quedo contigo acá? Sí, puedes entrar. Y ahí, si a ellos, por ejemplo, les aparece que son el grupo 1, ahí les confirma, digamos, que deberían quedar ahí en el grupo 1 del patio. Ya. Por si acaso. Yo voy a mandarles un mensaje igual como distinguiendo cada uno, pero por si acaso. ¿Pudiste ponerle nombre a cada grupo? No, Número. no puedo ponerle, pero hay una división de números, pero yo no sé si a ellos les aparece. Entonces eso, Ya. ahí tengo que mandar un mensaje, digamos, general, porque tampoco puedo mandar mensaje a cada grupo. Voy a ver. Ya, me falta Laura que acepte. Debería haberle llegado una invitación. ¿A dónde, perdón? Hola, Antonio, ¿dónde? Hola. Debería aparecer una ventanita que invita a participar o unirse a un grupo. ¿Una ventanita dónde, perdón? Que está... Debería aparecer, bueno, junto con las otras ventanitas de Zoom. Lo que pasa es que no es una ventana grande, digamos, pero debería aparecer. sección de grupos. Exacto, ahí tienes que apretar entrar. Unirse para... Unirse. Ya. Me falta entonces Bárbara nomás y ahí puedes ingresar. Bueno. Sí, no sé si ingresar porque a veces igual la gente se corta un poco si uno está en un grupo, entonces Okay. ya está en un grupo, entonces entro nomás yo a este mi grupo pequeño. Ya, sí, si quieres. Voy a entrar. Voy a decir que voy a estar en ese grupo, pero no voy a hablar, digamos, para que puedan analizarlo. ¿Ya? Sí, como quieran, no. Ya, le avisa así que son el grupo 1, por si no saben. Ya. Vale, voy a mandar un mensaje por mientras. Porque, Antonio, disculpa, ¿tú puedes ver, como tú distribuiste, tú podés ver qué personas están en cada grupo? Sí, pero no sé si ellos saben qué grupo, si tienen asignado un número. No sé. Voy a preguntar. Voy a preguntarle a la... Joana. si voy a entrar a y voy a preguntar a la Yo, a ver si funciona, y la Yo se comunicará contigo por WhatsApp mejor, ¿ya? Voy. Bueno. Bárbara, ¿estás por ahí?
Ya, tenemos poquito, así que tenemos que ser bien ejecutivos para poder hacer una retroalimentación. Entonces, todos eran casos distintos, y yo les voy a preguntar así, la primera pregunta, porque todos pueden leer el caso, para que la diga el vocero o vocera del grupo 1, ¿ya? ¿Cuál era el sujeto de obligación, el sujeto de derecho en el caso número 1? ¿Quién va a hablar? Es que no hemos escogido un vocero. Ya. Pero si quieren lo hago yo, porque estaba redactando. ¿Dónde están las chicas? Dile nomás, compañero. Ya, le doy nomás. Sujeto de obligación, el Estado, específicamente CERNAM y CERNAM Los Lagos. Ya. Sujeto de derecho, Constanza, que era una postulante a un trabajo. Sí. Que además, porque el caso refería que era una mujer trans. Aquí era trans. Aquí, sí. Claro. Sí. Gracias. Una mención ¿Sí? de orden. ¿Podría Trans usted, femenina. profesora, proyectar el Padlet para que todos pudiéramos ver los casos? ¿Se Claro, entiende? puedo hacerlo, sí, lo puedo hacer. Es que, disculpo, pensé que lo podían estar viendo ahí. ¿Están todos? ¿Ahí sí? Sí. Hay que... Sí. Ya. Claro, lo que a mí me complica ahora, no sé cómo bajar la pantalla para poder leer. ¿Cómo se hace eso? A ver, escapar. Ahí sí, ya lo saqué. Yo solo te pido esa pregunta. Vamos a pasar al otro grupo que nos tiene que contestar la misma, ¿ya? El grupo 2. ¿Cuál era su vocero o vocera que diga, y ahí yo lo voy mostrando? El sujeto de obligación, ¿cuál era? ¿Sí? No elegimos vocero. Ya. Pero usted que está hablando, hable. Ya, bueno, Se pueden turnar cada pregunta, no hay problema. el sujeto de derecho, nosotros vimos que era las organizaciones de derechos humanos, y el sujeto de obligación era la intendencia, como institución que entrega los permisos, en este caso, a esta organización. Súper, qué bueno que no se perdieron en este ejercicio, porque ese ejercicio que lo hemos probado en otro espacio, la gente se confunde a veces quién es el sujeto de derecho, así que bien, súper bien identificado, ¿ya? Grupo número 3, ¿quién es el sujeto de derecho en el caso que analizaron? No sé qué... ¿Leo lo que escribió el grupo? Dale, Laura. Sí, dale. Ya. Lo que escribimos, el sujeto de derecho a la familia migrante que solicita la atención, y en este caso el niño, el sujeto de obligación es el Estado, representado por el Ministerio de Educación, y a través de sus funcionarios, inspector y profesor. Súper, muchas gracias, Laura. Efectivamente, o sea, si uno se tiene que remitir estricto, era el niño o la niña por su derecho a la educación, digamos, pero bien claro, que identifiquen además a la familia, ¿ya? Y el grupo número 4. Bueno, nosotros colocamos que el sujeto de derecho era la población en general y las agrupaciones indígenas en particular, y el sujeto de obligación el Estado a través del MinSal. Súper, ¿ya? Y el grupo número 5. Ya, nosotros colocamos el sujeto de derecho, la niña de 16 años, y el sujeto de obligación del Estado, representado por el director del hospital. Súper, ya. Muy bien, qué bueno que esta primera la respondieron todos, solo como para cuestiones didácticas que tratamos de pensar, diversos rostros del Estado, desde un inspector de una escuela hasta el director de un hospital, ¿cierto? Y ese es el desafío que nosotros tenemos como funcionarios y funcionarios públicos, ¿ya? La pregunta número 2, entonces, si podemos ver el grupo... Partamos de atrás para adelante, mejor el último grupo que habló, que diga, ¿cuál es su...? Y en la número 2, ¿cuáles fueron los derechos afectados? Nosotros pensamos que depende igual que lea la noticia. Entonces, vimos el derecho de la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho del niño. A ver, la sujeto de derecho en este caso, ¿cierto? Es una joven adolescente de 16 años de una zona rural que fue violada, fruto de esa violación está embarazada, quiere ejercer
quiere que le practiquen un aborto y todos los médicos se declararon objetores de conciencia. El derecho vulnerado de la niña, ¿cuál es? El de salud era el que más concordamos, pero ¿Ya? con el del niño. De la niña, ¿de qué? Porque ¿de qué niño me hablan? Es una De niña. ella, sí, de ella, Ah, como ya, niña, te digo. porque era menor Ya. ella era menor de edad. Ya, disculpen que sea así de catete, pero es porque necesitamos identificar, porque hay alguien que me podría decir que el derecho es del feto, ¿ya? Que es de la vida que está por nacer, entonces aquí no nos Por tenemos que eso, perder. sí, Entonces, era la niña, era una joven. era complicado. Era complicado. Todos los casos tenían su polémica, porque esa es la gracia, pues si no sería... Sí, entonces tenemos a esta joven, sus derechos es el derecho al acceso a la salud, además... El del entonces, niño, derecho del niño. ¿De ella? Está garantizado en la Convención de los Derechos del Niño, sí. Pero además, en el caso de ella, y vamos un poquitito respondiendo la otra, está garantizado en la CEDAW, porque uno tiene derecho a escoger la familia que quiere formar y cuántos hijos o hijas puede tener. Por lo tanto, ese era el otro derecho que podía estar siendo vulnerado, porque no le estaban dando la opción, o sea, hay una posibilidad de una práctica de un aborto y porque todos se declararon objetores de conciencia ya no puede, está en la semana número 8ª, 7ª, 8ª y hasta la 12 se puede. Siendo menor de 14 años se puede hasta la 14. Entonces, por eso que yo cuando enumeraron los derechos a la vida no quería que fueran mejores. Tengo ¿A la una vida pregunta. de quién? Sí, dale. María Alexa. Si ella es menor de edad y los papás también se oponen, ¿qué prima ahí? Que bueno, y vamos avanzando, y esto es lo que permiten los casos. El derecho es de la niña. Ella es la sujeto de derecho, no la familia, es ella. Y ella, con 16 años que fue violada, determina que se quiere acceder al aborto en test causal. Que la familia esté o no de acuerdo, es algo que a la ley no debería considerar. La sujeto es ella. ¿Ya? Disculpa, ¿y la igualdad también o no? Porque obviamente si esa niña sí. estuviese en otro lugar, o sea, obviamente otras personas en otro lugar que no se topan con esos doctores sí tienen acceso y ella no tiene acceso solo por vivir en ese lugar, entonces también la igualdad. Exactamente, ahí estaba la clave también. O sea, ¿cómo? Porque eso pasa, ¿cierto? Eso puede llegarte a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si el Estado no dispone de todas las condiciones para que tú puedas ejercer ese derecho? Que es acceder al aborto en test causal. ¿Ya? De hecho, ocurrió acá en la región, en Osorno, que en algún minuto en Osorno se declararon todos los médicos objetores de conciencia. Es verdad. Sí. ¿Ven? Ahí cómo se aplica, se hace una norma, se crean ciertas condiciones, pero yo estoy segura que nadie se había imaginado que eso iba a poder ocurrir. Recuerden que hasta estuvieron peleando si las instituciones tenían objeción de conciencia, entonces hay esos límites, las tensiones que pueda haber en el ejercicio y la práctica de los derechos. Curso, disculpen que esté así como acelerada, pero estoy afligida por la hora. Quisiera que un grupo más, que a lo mejor pueda comentarlo, y lo otro es decirles que eso, van a estar ahí las respuestas, que a lo mejor después les vamos a poder dar un feedback. Esto de la tecnología, a mí me encantaría mandarle unos audios, a lo mejor en el grupo ahí de WhatsApp explicar algunas cosas que hoy día queríamos con la ayuda profundizar, pero bueno, pero creemos que este ejercicio ayuda. Espero que les haya ayudado, que el ejercicio haya sido desafiante y ver eso, porque a veces en algunos se produce lo que ustedes denominan la colisión, se denomina, ¿cierto?, la colisión de derechos. En el del derecho a la manifestación estaba ahí, si puede ese grupo decir, bueno, ¿cuáles eran los derechos que estaban ahí en juego? El grupo 2. ¿Aló, me escucha? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó un caso respecto del cual un colectivo llamado Nación Chile, que estaba a favor de defender y homenajear a personas que eran violadores de derechos humanos, querían realizar una marcha, y la Intendencia, en el caso ficticio, no ve ningún motivo por el cual no les pueda autorizar la marcha, por la oposición de algunos grupos de derechos humanos que se oponían a esto, y finalmente, posterior a la marcha, hubo altercados por ambos lados, ¿ya? Las preguntas que nosotros nos hicieron era
bueno, ya dijimos la número 1, que era cuál es el sujeto de obligación y el sujeto de derecho. El sujeto de obligación, por supuesto, que es el Estado, en este caso es la Intendencia. El sujeto de derecho es el grupo de derechos humanos que estaba en contra de que se realizara un acto que fomentaba el odio y la violencia, ¿ya? La pregunta número 2 dice cuál es el o los derechos afectados. Se alegaba por un lado que estaban afectándose los derechos a la libre expresión y al derecho de reunión. Sin embargo, estos derechos sí tienen unas limitaciones, ¿ya? Las limitaciones son establecidas por la moral, el orden público y también las normativas vigentes y los tratados internacionales. Y una movilización que vanagloria actos de violencia y odio está en contra de lo que establecido por los principios de los derechos humanos, ¿ya? Por tal, no serían estos derechos, estos supuestos derechos, no se verían afectados, porque estos derechos también tienen unas limitaciones, ¿ya? Sí. Por otro lado, se ve afectados los derechos de los grupos que están protegiendo los derechos humanos, toda vez que esta violencia y esta manifestación que enaltece la violencia está en contra de los principios de los derechos. Eso a grandes rasgos. Gracias, Gabriela. Yo también soy de ese grupo, y porque además se establece al final que ocurren detenciones en contexto de desorden público sin que se haya afirmado que los grupos incurrieran en un desorden público que diera lugar a una falta penal, por ejemplo. Gracias, Omar. Ahí va bien analizado, y es bueno que hablemos de los límites y los alcances del derecho, sobre todo en este caso del de la libertad de expresión, porque hay gente que de verdad considera que uno tiene derecho a decir cualquier cosa y a hacer cualquier cosa en nombre de esa libertad, y eso está delimitado. Y ahí solo decirle, en nuestra Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo número 13.5 se habla de esas limitaciones y alcances, y también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos está la delimitación en su artículo 20 y 20, en el artículo 19 y 20, ¿ya? Entonces es importante, porque hay gente que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no tienen derecho a hacer lo que quieran hacer? O sea, si tú querías hacer una manifestación a favor de personas que se han vanagloriado de crímenes de lesa humanidad, tú estás atentando contra la dignidad de sus familias, por eso no lo puedes hacer. Porque voy a decir algo bien políticamente incorrecto. Si yo me juntara en mi casa con mi amigo y yo hiciera un brindis por X persona, eso sería una cosa, y nadie me podría impedir hacerlo, ¿cierto?, en ese espacio privado. Pero aquí hablábamos que era un acto público, ¿ya? Y eso sí que tiene que estar resguardado. O sea, no podemos permitir. Y si lo graban y lo suben. Sí, pues ahí sí, allá iba. Eso sería otro, porque tú lo haces público. Nosotros desde el marco de derechos humanos quisiéramos que no hubiese ni una persona que quisiera hacer un acto como ese, ¿cierto? Ni siquiera un brindis, pero eso, ahí hay un ámbito que no se podría como regular, pero sí decir que aunque nos parezca increíble, les voy a contar, y voy a tirar así, voy a terminar como con una bomba, ¡pum! En este país quisieron abrir una escuela nazi, con ideología nazi, que el Ministerio de Educación la rechazó, ¿sí? Y nos faltaron los que dijeron, ¿y a dónde está la libertad de enseñanza? Entonces se supone que la educación tiene un propósito y un fin. ¿Cómo íbamos a tener una escuela que su propósito y fin, uno de sus fundamentos es que se consideran de una raza, ¿cierto?, distinta, con una ideología diferente, y que hay grupos a los que hay que eliminar, porque eso dice el nazismo como ideología, que hay grupos que se pueden exterminar y que eso es legítimo. Entonces es importante porque eso nos da las coordenadas, y cuando uno analiza casos, siempre puede haber colisión de derechos, ¿ya? Solo les digo que se recuerden del principio pro persona. Yo siempre tengo que tomar la decisión y aplicar la norma que le dé mayores garantías a la persona. Eso no se nos puede perder nunca de vista, y de paso, obviamente, recordar el principio de igualdad y no discriminación, pero generalmente en una tensión, en una colisión, perdón, de derechos, aplicar el principio pro persona. ¿Ya? Curso. Qué ganas de seguir hablando, pero sé que son las 9. Y es una consulta que igual me está dando vuelta. Dejar de compartir, Pablo, porfa. Ya. Dale, Daniel.
el tema de la violación de derechos humanos, especialmente con respecto al golpe, igual como que a todos nos toca más de cerca, ¿cierto? Y que finalmente, bueno, lo que decían que en ese sentido no se puede como vanagloriar ciertas conductas y la libertad de expresión tiene sus límites. Pero estaba pensando en todas las conmemoraciones que se hacen respecto de actos que tuvieron que ver con temas bélicos. La guerra siempre va de la mano con la violación de los derechos humanos, y quizá uno lo ve como lejano, pero no sé, yo de repente estaba pensando las familias peruanas de repente cuando se conmemora la toma del Morro de Arica, y todos sabemos todo lo que ocurrió en esa época, que ahí los derechos humanos prácticamente no existían. Entonces, ¿cuál es como el límite, digamos? Porque igual muchos soldados, hubo violación, hubo masacre, hubo un montón de cosas Como en que todas las guerras. ocurrieron, como en todas las guerras, pero se celebran con bombo y platillo. Entonces, Daniel, o sea, te agradezco el punto porque es súper importante. Si queremos avanzar en una cultura de derechos humanos, nos tenemos que cuestionar esas cosas, ¿ya? Por el trabajo en el INDH, a mí me toca participar en una mesa de trabajo que se llama Mesa por una Educación Intercultural, que hace años venimos queriendo crear un calendario de la interculturalidad que justamente elimine todas esas conmemoraciones históricas que ensalzan, recuerdan, rememoran guerras, que sin ponerle el adjetivo ni el nombre de la guerra, todos sabemos que lo que ocurre en estas guerras y las que han ocurrido antes, hay violaciones de derechos humanos, y por lo tanto nos podríamos cuestionar por qué las conmemoramos, qué es lo que conmemoramos. Entonces sí, pues ahí tenemos mucho que hacer, esas conmemoraciones, yo te podría decir muy sinceramente que incluso van contra de lo que la propia nuestra Ley General de Educación tiene y los objetivos transversales de educación hay, porque lo que se promueve es justamente una cultura de la paz, ¿cierto? El respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad. Entonces sí, desafío ahí tenemos. Pero si los eliminas, ¿cómo cuentas la historia? De la historia. O sea, es que yo creo que eso, bueno, además yo soy profe de historia, entonces es que tenemos que dejar de contar esa historia. Lo que pasa es que esa historia ha sido nos ha ayudado a crear nuestra concepción de idea, de patria, de nación, que es la que yo creo que hoy día nos tenemos que cuestionar. Y todas, hay un libro ahí para los que, cómo se le enseña la historia a los niños del mundo, y van a poder ver que ese relato de cierto héroe, porque generalmente son hombres, ¿cierto?, de esa exaltación de cierta masculinidad está presente en todas las historias nacionales, y por eso que se supone que en este mundo que queremos realzar la multiculturalidad, el respeto a la diversidad, el respeto a los derechos humanos, no deberíamos estar en esa sintonía, pero tenemos mucho que hacer todavía en esos ámbitos. Y ahí solo decirles, porque la presentación supongo que Joana va a poder en la otra clase, van a profundizar en otras con respecto a ciertas tensiones que el marco de derechos humanos de repente presenta, y justamente esta idea de lo local, lo universal, también cómo dialoga, porque desde una mala comprensión del marco de derechos humanos se entiende que este discurso ha sido de una imposición. Así que ahí, para los que ya leyeron o van a leer el texto de Buenaventura dos Santos, es como léanlos con esas alertas, porque él igual dice hartas cosas que son muy interesantes y reflexivas, pero también que desconoce un montón del marco, ¿ya? Porque como que él se queda con la pura declaración y un par de pactos y no se ha leído nada más de las observaciones generales y un montón de otras cosas que le refutan muchas de las ideas que él tiene con respecto a estas tensiones. Pero nosotros ponemos a Buenaventura porque sabemos que es un tremendo autor y es necesario conocerlo, pero decir que no es una fuente oficial de derechos humanos, es un autor que tiene una perspectiva crítica del marco de derechos humanos, aunque no lo desconoce del todo, porque hay otros que de verdad no lo comparten, hablan desde otro lugar. Pero no, por eso que para nosotros es tan importante que ustedes conozcan las fuentes, que las lean ustedes mismos y puedan hacer sus análisis con respecto a eso. Claro, precisamente que puedan tener otras visiones y puedan tener una mirada crítica respecto de lo que se lee. Bueno, lamentablemente, como decía Paloma, no pudimos revisar la última parte de esta clase, que da cuenta un poco de estas tensiones en el marco de derechos humanos, pero el material ustedes lo tienen en los contenidos de la semana, así que para que lo puedan ir revisando, es de fácil comprensión, así que
De todas maneras, como les dije, hay un foro temático, si es que en algún minuto tienen alguna duda o algún comentario en relación a los contenidos, también los pueden plasmar ahí, al igual como las dudas o las apreciaciones que surgieron al principio de la clase. También hay un foro en relación no recuerdo cómo se llama el foro, pero es un foro que tiene que ver con temas más administrativos también. Un foro de consulta. Foro de consulta. Así que les invito también a ocupar esos mecanismos. Para algunos entiendo que ha sido difícil navegar por la plataforma, pero en la medida en que lo han ido haciendo se vuelve un poco más amigable. Así que, bueno, ¿qué más? Agradecida del espacio, por la participación, vi a todos los grupos súper concentrados trabajando. También felicitar a las personas que entregaron los trabajos grupales. La verdad es que se veía mucha dedicación en el trabajo, consultaron también los distintos instrumentos internacionales, fundamentaron súper bien también las respuestas, y forma parte también de este ejercicio que van a tener que hacer en el trabajo final del módulo. Entonces, es parte un poco de lo que les vamos a ir pidiendo. No les vamos a pedir nada, digamos, distinto a lo que ya han realizado en los ejercicios semanales. Así que muchas gracias y como les digo, la disponibilidad absoluta para poder contestar, y se ha estado retroalimentando absolutamente todas las preguntas y todas las consultas que ustedes han hecho. Así que Sí. eso, y lo último es que yo les mandé un correíto a sus correos personales pidiendo las direcciones para poder mandarles este material, que son estas convenciones. Entonces, las personas que no han contestado, que eran como 8 o 9, que por favor me manden el correíto mandándome cualquier dirección que ustedes estimen que les pueda llegar este material. No necesariamente la dirección personal o laboral, sino que la que ustedes quieran que les podamos mandar este material. Así que eso, muchas gracias, y bueno, se abre después de esta clase la evaluación de esta semana, así es que tal como la anterior, ojalá que les vaya súper bien. Entiendo, yo por lo que veo les va a ir súper bien porque los contenidos están bastante internalizados, así que eso. Gracias, Joana. Curso, yo darles las gracias también, que sé que estamos en viernes, estamos todos cansados llegando a fin de año, pero muchas gracias. Bueno, ustedes saben que esto con la Joana aquí estamos porque esto nos apasiona. Imagínense hacer el diploma hoy día viernes hasta las 9 de la noche, por el compromiso y la convicción que tenemos. Creemos que ahí he visto algunos comentarios, para nosotros también fue súper gratis. Bueno, yo les dejé el correo ahí por cualquier cosa que de repente si necesitan comunicarse o algo, para eso estamos, ¿ya? Así que muchas gracias. Antonio. Sí, bueno, dicho todo esto, digamos, antes de que se retiren, queríamos dejar la palabra a don Cristian Bucarey, que es el encargado de la plataforma, un poco para que, digamos, y en realidad vaya complementando lo que ya hemos bien comentado respecto a la plataforma. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, aclarar un poquito más que encargado de plataforma, estamos parte de la coordinación de formación continua de la universidad. Ahí coordinamos juntos para poder ver el tema con el equipo que está a cargo de plataforma. Les pido disculpas por la luminosidad, pero se me cortó la luz en la casa y estoy con el teléfono, así que por eso me apegué más a la ventana para que me puedan ver, antes que se oscurezca más. Cuéntame, por lo menos algunas cosas que me han manifestado tanto el coordinador académico, el profesor Ramón Vivanco, como el tutor Antonio. Habían algunas dificultades o temas que también alcancé a leer en el chat, que tienen que ver, por ejemplo, con la entrega de o la recepción o confirmación cuando ustedes envían algunos contenidos, alguna respuesta. Quisiera también tema del progreso. Esta semana se supone que la modalidad del trabajo urbano fue bastante buena, ya ese es otro tema. De acuerdo a actividades urbanas, ya, perfecto. Se les activó en plataforma el progreso, de acuerdo a la cantidad de actividades que tienen. No sé si pudieron observar esa incorporación del avance de su avance académico o de actividades, más que académico, de actividades
con una barra de progreso que dice estar a mano izquierda. No sé si lo pudieron visualizar. Héctor Molina, sí, sirve harto, perfecto. Muchas gracias, Paz. No los veo a todos, porque en este momento veo solamente a 3, así que no, en el teléfono exactamente, barras azules y verdes, exactamente. Las actividades grupales tienen un problema, sí, perfecto, lo leí, Omara, se va a ajustar de acuerdo a las instrucciones que nos dio el coordinador académico, así que no debe ser problema. No quedan cerrados de todas maneras, solamente es un anuncio de plataforma, pero no está programado para que después no puedan enviar. Ya, pero se van a ajustar. Una pregunta: en las actividades grupales, una sola persona sube el trabajo y a esa persona se le ve el avance, pero a los integrantes del grupo no. ¿Cómo lo van a ajustar? Porque grupos de 4, grupos de 5 y se sube una sola. Y los otros 3 que no subieron, no aparece avance. ¿Cómo se...? Nosotros con el tema de las calificaciones va a estar Danilza, ¿ya? Que nos interesa el tema de las calificaciones, y una vez cuando pasen calificaciones se les va a activar hecho el tema. Ya una vez que, porque eso después que lo revisa los docentes, tienen que asegurarse de que sí vengan todos los integrantes, van a colocar las calificaciones en cada uno para poder después entregarle el resultado, o sea, incorporado en los promedios. Okay, pero eso ya, eso no es el problema. Lo segundo, ya se está oscureciendo más, va a salir al patio, ahí está. Tiene que ver con, ya la próxima semana comienza el módulo 2, y ya van a ver algunos cambios que ustedes van a poder observar cada vez que vayan avanzando sus actividades. Se hizo un cambio en la programación, así que probablemente la próxima semana ustedes ya van a notar algunas cosas más de cada vez que envían un trabajo o de estas actividades semanales que fueron recepcionadas. En algunos de los casos de esta semana les tiene que haber, cada vez que enviaron algo, les debe haber salido un mensaje como: tu entrega fue exitosa, muchas gracias por participar. No sé si era exactamente así el mensaje, ¿ya? Pero ya la otra semana esto debiese, ustedes van a tener, les va a arrojar la plataforma que efectivamente fueron enviados. Sé también que varias y varios se han contactado con la plataforma técnica y le han contestado en base a estas dudas. Así que, y por lo otro me he dado cuenta que han avanzado. Nosotros tenemos la posibilidad de mirar los informes que nos entrega la plataforma, así que en eso Antonio ha estado constantemente mirando y observando, cosa que si alguien estuviese un poco atrasado, que es lo que nos interesa, por un lado, no se les vaya acumulando contenido. No sé si hay alguna otra consulta respecto a eso. Omara está siendo muy las 21 y no sé cuánto. Sí, Omara está muy preocupada porque dice que ha pagado 2 veces, se le ha descontado el dinero de su cuenta y no se verifica el chance. Perfecto. ¿Ya? Respecto al tema de los pagos, a partir del día lunes vamos a ir tomando contacto en forma individual con cada uno, con casos como de Omara, pero también con aquellos problemas participantes que han tenido el tema del pago. Así que, Omara, descuida que el lunes vamos a tomar contacto contigo para empezar a visualizar el tema. A mí me pasa lo mismo, no es igual. Ok, Bárbara, igual tenemos todos esos casos, Antonio me ha notificado, así que le aseguro que la próxima semana nosotros nos vamos a poder coordinar, porque entiendo también que después viene Navidad y todo el tema, así que la próxima semana esperamos dejar todo eso subsanado. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que espérame, es que deja avanzar porque... Soy Bárbara. Bárbara, ya es que se me pierde el... Yo en la semana 1, según yo, el último, creo que era el número 5, no envié la actividad, pero me sale como terminada. Entonces yo no sé si enviarla, yo creo que no la envié, yo estoy 99% segura que no la envié, pero me sale como que ya la envié, como me sale en verde. Entonces no sé si reenviarla, ¿cómo puedo saber si es que está, si la recibieron, si no la recibieron? En ese caso, Bárbara, vamos a ver con Antonio para que les entregue un reporte a cada uno de ustedes en estos casos en particular. Si alguien de ustedes tiene alguna duda, siempre les recomendamos ocupar el sistema de mensajería para poder comunicarnos algo en particular, o escribirnos al correo del diplomado para que lo podamos dejar registrado y darles respuesta súper oportuna. Así que, Bárbara, esperamos con Antonio ya el lunes darte respuesta a eso.
Ok, perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti, Bárbara. Ya, pues, yo un abrazo a cada una y cada uno, les deseo un muy buen fin de semana. Por lo menos acá en Puerto Montt está con harta lluvia, así que nos vemos y la próxima semana, como les digo, vamos a estar en contacto con algunos de ustedes. Disculpa, antes que te vayas, lo coloqué en el chat igual. Sería bueno cuando uno realiza las actividades que quede guardada la respuesta, porque último, para hacer seguimiento uno Sí, mismo. efectivamente va a ser así, Daniel, a partir de la otra semana. Ya, sí. Eso. Así que no os preocupéis. Y también Oye, contarle que yo después del tengo una curso duda 2 viene con otro tipo de metodología, así que ahí va a ser un poco más distinto también. Bien. Ya, pues yo les agradezco. Nuevamente, buen fin de semana. Y cualquier cosa, como les digo, escríbanos por mensajería o directamente al correo electrónico. Casos súper individuales o particulares, escríbanos con toda la confianza y nosotros le vamos a tratar de dar la respuesta lo más oportunamente, que también nos interesa poder ayudarlo. Ok. Bien. Ya, Bien. Antonio. Ya, bueno, esto es Vale, muchas gracias, cuídense. Ahora vamos a entrar porque se empezó a llover. Bien, quiero agradecerles a todos, a los docentes, a ustedes también, porque ha sido una sesión muy interesante y también estamos avanzando en poder mejorar, digamos, el diplomado en términos de cómo estamos haciendo la actividad, este proceso de aprendizaje. Vamos bien, yo creo que empezamos. Esta clase fue bastante interesante. De nuevo agradezco a Joana, a Paloma y a ustedes. Así que tengan un muy buen fin de semana y nos estaremos viendo el próximo viernes. Eso. Chao, buenas noches, buen fin de. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias.